Un saludo muy especial, reciban todos y todas. El día de hoy les voy a compartir la solución de la guía 1, reproducción en las plantas. Y bueno, esta guía trabajada hasta el 30 de abril. Los objetivos de aprendizaje planteados fueron identificar los principales mecanismos y procesos involucrados en la reproducción de las plantas, diferenciar los tipos de reproducción asexual y sexual en plantas y comprender el proceso de reproducción en plantas sin semillas y en plantas con semillas. La guía 1, actividad 1, me dice en el primer punto, escribe el nombre de 3 plantas de uso común que sean empleadas como alimento, como medicina y que se reproduzcan asexualmente. Ustedes podían escoger cualquier tipo de planta que tuviera este mecanismo de reproducción asexual. En mi caso, yo escogí la fresa, la papa y el jengibre. Acá ustedes pueden ver algunas características de cada una de estas 3 plantas. La fresa, por ejemplo, es un fruto comestible rico en vitamina C y también otras vitaminas como E, las del grupo B y A, que es betacaroteno. Además, son buena fuente de minerales como potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio, entre otras. Y en términos medicinales también tiene algunas aplicaciones como para tratar el estreñimiento, la hipertensión, como antioxidante, entre otras. La papa, por su parte, es un tubérculo que es originario de acá de América, especialmente de América del Sur, de la parte andina. Son una fuente importante de carbohidratos, principalmente esto es lo que compone las papas, de vitamina B, ácido fólico y minerales como el potasio, el magnesio y el hierro. Y también en términos medicinales tiene algunas aplicaciones como para reducir la presión arterial, protege también contra enfermedades cardiovasculares, protege las arterias, entre otras. Y por último, el jengibre, que es una planta aromática proveniente de Asia y que es utilizada principalmente como condimento, pero acá en Colombia se suele usar también mucho como remedio natural contra afecciones como em, problemas de garganta, también para mejorar la circulación, como antiinflamatorio para tratar problemas digestivos, entre otros. Entonces vamos a ver en el segundo punto, me pedía graficar, ilustrar a través de un dibujo cómo es el tipo de reproducción asexual de cada una de estas plantas seleccionadas. En el caso de la fresa, ustedes pueden ver acá que tenemos un tipo de reproducción asexual natural por estolones. Los estolones son precisamente estos tipos de ramificaciones que salen desde la planta originaria, que son unas ramificaciones que son aéreas, unos tallos aéreos, por decirlo así, que son, digamos, horizontales y lo que hacen es generar una planta hija, que de nuevo genera unas raíces y una estructura completa para dar lugar a una nueva plantica de fresa. Entonces ustedes pueden ver acá, digamos, un ejemplo de cómo se vería esto de forma real. En el caso de la papa, que se reproduce asexualmente también de forma natural a partir de tubérculos, ustedes pueden ver, por ejemplo, en las papas cuando están, les dicen cuando están nacidas, cuando tienen estos hijuelos u ojos, ¿cierto? Cuando ustedes de pronto las dejan en mucha humedad, se generan estas estructuras que dan lugar a una nueva papa, ¿sí? A un nuevo tubérculo. Entonces se pueden encontrar, estas son células germinativas que permiten precisamente esta reproducción asexual de la papa. Entonces ustedes pueden ver acá la estructura, son unos engrosamientos de las raíces que permiten almacenar también, en este caso, almidón principalmente, que son fuente de energía para la planta misma. Entonces se genera por medio de las raíces y es un tallo subterráneo. En el caso del jengibre, ustedes lo pueden ver acá cómo se vería de forma real esa reproducción asexual mediante rizomas. Ese es el tipo de reproducción que digamos, se da en este tipo de plantas. El rizoma es un tipo de raíz engrosada también, que es horizontal y pues genera, como ustedes pueden ver, una nueva planta a través de esta raíz que es también subterránea.
Listo, ahora me dice en el punto 3 señala qué tipo de propagación vegetativa, acuérdense que la propagación vegetativa es reproducción asexual en plantas, a qué tipo de propagación vegetativa corresponde cada imagen. Entonces en el A, ustedes ven un tallo aéreo horizontal que me genera una nueva planta. Este es el caso que les mostré de la fresa, entonces son los estolones. El B es una raíz subterránea engrosada, en este caso son los rizomas, como el que les mostré del jengibre. El C, ustedes ven también, son unas raíces subterráneas que me forman unos engrosamientos de esta misma raíz, como fue el caso que les mostré de la papa, son tubérculos. Y este D son los bulbos, que podemos encontrar un tipo de hojas modificadas, engrosadas también, que digamos algunos ejemplos de este tipo de propagación vegetativa se ve en los ajos, en las cebollas, entre otras. El punto 4 me decía, lee el siguiente texto y responde las preguntas que le siguen con base en el mismo y en lo que has escuchado acerca del tema. El texto precisamente es en torno a la coyuntura actual, el coronavirus, un asunto de salud pública. Ustedes ahí la idea era que lo leyeran muy atentamente y también como comprensión de lectura este ejercicio que está obviamente vinculado con temas de ciencias naturales y más específicamente de biología, de cómo actúan los virus, de cuál es el proceso de contagio, entre otros que vamos a ver. Entonces, la primera pregunta era, ¿cómo se reproducen los virus? Entonces, recordar que los virus en una parte de la ciencia, una parte de los que estudian estos agentes, por decirlo así, indican que no son organismos vivos. Esa es mi postura, como ya les había comentado en una clase anterior. Es decir, son agentes infecciosos que son acelulares, no tienen la estructura que tiene una célula ni cumplen las tres funciones vitales que hemos hablado, que son reproducción, relación y nutrición por sí solos, sino que tienen que infectar precisamente a un organismo vivo, como es una célula. Entonces, en el caso del coronavirus, ustedes ven que tiene una estructura específica, una estructura especial, una forma, como su nombre le dice, corona, es precisamente por estas estructuras, ¿cierto? En forma de coronita alrededor de toda su, digamos, de toda su estructura, por decirlo así. ¿Y qué pasa? Tienen también, primero que todo, estas glucoproteínas son proteínas que se encuentran alrededor y me forman esta corona. También tienen una bicapa lipídica, es decir, una capa doble formada por lípidos o grasas, que es la que le permite, pues, digamos, generar esta forma. Y dentro de ella se encuentra el material genético, que es muy importante, de acuerdo a lo que les voy a explicar más adelante. Este material genético es de tipo ARN. Acuérdense que nosotros los seres humanos, por ejemplo, tenemos ADN, que es ácido desoxirribonucleico. En el caso del coronavirus, digamos que sale del SARS, de la COVID-19, es de tipo ARN, es decir, ácido ribonucleico de una sola cadena. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo actúa el virus? Precisamente el virus lo que hace es infectar a una célula viva, ¿sí? Y de cierta manera le inyecta este material genético que tiene toda la información del virus, en este caso del coronavirus, de la COVID-19. Se la inyecta y lo que hace adentro, digamos, este ARN es modificar la estructura genética que tiene la célula y utilizar toda la maquinaria que tiene la célula, que puede, como ustedes ya saben, cumplir la función de nutrición, de relación y de reproducción, pues se comienzan a multiplicar toda esta información, ¿no? Todo este ARN comienza a multiplicarse. Luego, la estructura celular y todos los organelos de la célula permiten que se formen unas proteínas que hacen que
digamos, se genere un nuevo virus de estos, ¿sí? Con toda su estructura, sus glucoproteínas, su bicapa lipídica y demás, formando esto que se llama cápside, ¿sí? Que es como lo que contiene la información genética, la estructura general del virus. Y luego de que ya se han generado muchos de estos virus, pues precisamente lo que hace es romper la membrana celular y salir. Son liberadas y infectan nuevas células. Entonces acá un meme que ya les había compartido en algún momento para que ustedes se recuerden, pues la célula muriendo después de que el virus al que ayuda a sintetizar sus proteínas rompiera su membrana. Y acá algo importante que les quería compartir y recordar es cómo el jabón destruye al coronavirus, precisamente por esta estructura que les explicaba, en el que el coronavirus tiene su material genético acá en el interior pues de toda su estructura y estas glucoproteínas, ¿cierto? Que es y esta membrana membranosa, grasosa, perdón, con otras proteínas. Entonces el jabón lo que hace, estas moléculas, acuérdense que tienen una cabeza hidrofílica, es decir, se puede adherir al agua, y una cola hidrofóbica, que precisamente trata de evitar el agua y por el contrario se adhiere al aceite y a la grasa. En este caso, esta membrana, acuérdense que es una membrana de lípidos o de grasa. Entonces lo que hace esta molécula de jabón para destruir este virus, pues hace que las colas hidrófobas se unan y destruyan precisamente a estas grasas, ¿cierto? Se adhieren a los lípidos de la membrana, la abren, ya con esto destruyen lo que es el virus y el jabón precisamente forma unas micelas que son este tipo de estructuras como circulares que encierran precisamente estos fragmentos del virus, ¿sí? Y esto pues se eliminan ya con el agua. En el punto 4, el mismo punto, el punto B, me decía cuáles son los síntomas de la COVID-19. Los síntomas más comunes son tos, fiebre y cansancio. Y otros síntomas no tan comunes, pero también relacionados, son congestión nasal, diarrea, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, fatiga y dificultad para respirar. Tener muy en cuenta que ya cuando se encuentra, por ejemplo, este síntoma de dificultad para respirar, se debe acudir inmediatamente al médico, porque es uno de los síntomas, digamos, de mayor alerta. Y se dice, según información de la Organización Mundial de la Salud, que una de cada 5 personas acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Entonces, estas son las personas de más riesgo. Y también encontramos, tener en cuenta esto, que también encontramos personas que son asintomáticas, no presentan síntomas ni siquiera leves y por eso hay que estar alerta. ¿Cómo se transmite? Se propaga principalmente a través de gotículas que son expulsadas por las personas contagiadas, a través de tos, estornudos, ¿cierto? Y que caen en superficies o son directamente, si hay un contacto cercano con otras personas, pues le llegan directamente a esta persona y la contagian. Listo, en el C, porque las personas que vienen de zonas de contagio deben mantenerse en cuarentena hasta 15 días. Si ustedes recuerdan, las zonas de contagio inicial eran China y gran parte de Europa. Entonces, ¿qué les pedían a estas personas, por ejemplo, que venían de estas zonas y que viajaron por avión hasta Colombia, por ejemplo? Ponerse en cuarentena durante al menos 15 días. ¿Por qué razón? Porque según la OMS lo que dice es que ese es el tiempo aproximado entre 1 y 14 días en que transcurre entre la exposición a la enfermedad y el momento en el que comienzan los síntomas. Es decir, una persona puede durar hasta 15 días sin presentar ningún síntoma, pero estar contagiado y seguir contagiando la enfermedad a otras personas sin saberlo, por decirlo así. Entonces, por eso se les indicaba a estas personas mantenerse en cuarentena, lo que significa separarse de los demás, aislarse y no tener contacto con ninguna persona. El D, ¿por qué razón la población general
no necesita utilizar mascarillas y en cambio debe priorizarse su uso para las personas infectadas. Bueno, esto pasaba en un inicio cuando se decía que el número de contagios era bajo, ahorita ha aumentado tanto y se ha distribuido casi que en todo el mundo y en todas las ciudades, en el caso nuestro, en casi todas las ciudades y municipios de Colombia. Entonces, ahora que se ha recomendado que todas las personas que salgan a sitios con más personas lleven su tapabocas. Se prioriza obviamente el uso para las personas contagiadas y para el personal sanitario. Sin embargo, pues como no sabemos quién está, digamos así, llevando el virus, puede ser una persona que no presente síntomas y que esté saliendo a la calle. Entonces, para eso, como medida de protección personal, la idea es que puedan o deben usar tapabocas. Es una recomendación, porque ya saben, la enfermedad se propaga a través de gotículas que salen despedidas de la nariz o de la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Ahora, el punto E les pedía qué estrategias, que ustedes contaran qué estrategias utilizarían para ayudar a concientizar a sus familiares y amigos sobre la importancia de estar alejado de lugares concurridos y mantenerse en casa junto a su familia. Entonces, lo principal es que ustedes pudieran explicarles a través de imágenes o un paso a paso que ustedes me pudieran explicar en este punto. Por ejemplo, lo primero que yo haría sería una reunión en un almuerzo familiar, contarles cuáles son las causas y las consecuencias de la COVID-19, lo importante de, digamos, seguir las recomendaciones de las personas especializadas y organismos especializados, de los organismos de salud, como estos, lavarse las manos a fondo y con frecuencia, antes de comer, después de comer, cuando salgan de pronto a hacer compras, mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y los demás, evitar ir a lugares concurridos porque precisamente es donde se pueden generar los sitios de mayor contagio. Ustedes pueden en esta fotografía a este señor y pues tiene una característica muy peculiar. Esta es una persona de cierta manera irresponsable, tanto con él mismo como con las demás personas. No sabemos si tiene de pronto la enfermedad. Y este señor también, aunque tiene puesto su tapabocas, pues no está protegiéndose lo suficiente ni protegiendo a los demás. Acuérdense que puede expulsar el virus a través de la nariz y también puede ingresar a esta persona el virus a través de la nariz. No está usando bien el tapabocas. Acordemos que el tapabocas debe tapar nariz y boca completamente, como están estas otras personas que ustedes ven acá. Entonces, siempre cargar su tapabocas, su gel antibacterial, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque precisamente por estas mucosas es por donde puede entrar el virus y comenzar a infectar nuestras células. Cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado con un pañuelo al toser y estornudar. Mantenerse informado de las últimas novedades de fuentes fiables. Acuérdense de la información verídica, de cuál es la importancia de que nosotros acudamos a fuentes confiables para verificar esta información. Entonces, todo eso ustedes tenían que contarme un poco de qué forma podrían contárselo a sus familiares, de pronto armar un grupo de WhatsApp de toda la familia y por ahí enviar noticias actualizadas sobre el tema, hacer una cartelera en la casa, poner algún aviso en el baño. Digamos, son muchas las cosas que ustedes pueden decirme en este punto, ¿listo? Ahora la actividad 2.1. ¿Qué ventajas y desventajas le otorgan los cultivos in vitro a la agricultura? Estos son un ejemplo de cultivos in vitro. Son aquellos en los que se controla las condiciones de siembra en este caso de las plantas, ¿cierto? De muchos tipos de plantas, plantas medicinales, plantas alimenticias, entre otras. Se utiliza mucho también para propagar especies que están en vía de extinción o amenazadas. Entonces es también importante en muchos campos de decir de la conservación de la biodiversidad.
Ventajas, las plantas pueden ser propagadas en cualquier época del año. Acuérdense que como las condiciones son controladas, condiciones de humedad, temperatura, luz, entre otras, entonces permite, por ejemplo, propagar plantas que necesitan un clima cálido en cualquier época del año y en cualquier lugar, ¿sí? Porque utilizan pues obviamente también unos instrumentos y una indumentaria y una infraestructura y equipamiento especial. Erradica la presencia de plagas o patógenos, es decir, son plantas libres de enfermedades, no las va, por ejemplo, a atacar los caracoles, algunos insectos que pueden comerse las hojas de las plantas, entre otras. Reduce el costo de las labores agronómicas, obviamente el personal va a ser mucho menor. Genera gran cantidad de individuos en corto tiempo y no requiere grandes superficies, ¿sí? Se puede propagar muchísimas plantas, gran cantidad de plantas de la misma especie en espacios muy reducidos. Las desventajas, requiere personal especializado, pues tienen que haber, digamos, estudiado todos estos procesos de biotecnología, entre otros, biología. Requiere de infraestructura y equipamiento, como ya les comenté, los productos químicos son de elevado costo, requieren, por ejemplo, unos medios de cultivo especiales y las plantas pues están en unas condiciones específicas que, digamos, las semillas de las plantas podrían estar expuestas si las sembramos en otras condiciones, expuestas a, digamos, a mayor riesgo de que no sobrevivan. Listo, el punto 2. Explica y dibuja los dos tipos de reproducción asexual artificial en plantas que se indican acá, el injerto y la estaca. Entonces, el injerto, recordar que es cuando se usa un fragmento del tallo de una planta. Ustedes ven acá varios tipos de injertos, varias técnicas de injertos. Y este tallo se introduce dentro de otro tallo o tronco que puede ser de la misma especie o de especie distinta. Y se suele usar mucho en árboles frutales o en especies ornamentales. Entonces ustedes pueden ver acá, por ejemplo, este es un tallo que es cortado de forma diagonal y es unido al otro y se usan, digamos, unas técnicas de amarre. Acá también me dice que por aproximación, ustedes pueden ver, este es un tallo cortado y este es otra parte del tallo cortado, se unen y se enlazan también de puente, de corona. Este se usa también un tipo de material parecido al cemento que permite que precisamente esto no se vaya a salir ni a caer. Y este es otro también, se hace un corte en punta y este corte también que permita la adecuación como un tipo Lego de estas dos tallos de las plantas para que pueda continuar su crecimiento. Y la estaca, por su parte, consiste en cortar un fragmento del tallo que debe tener yemas. Estas son las yemas, es decir, una parte de la planta que tiene toda la información que permite dar lugar a una nueva planta. Entonces después se espera hasta que broten las raíces y así se obtiene una nueva planta. Ustedes han escuchado de pronto de sus mamás, sus abuelitos, abuelitas hablar de los piecitos de las plantas, pues esta es algo parecido, ¿no? Se toma un piecito de la planta, que es un fragmento del tallo con yemas, se entierra en un nuevo lugar y de allí crece una nueva planta. El punto 3 me decía, la reproducción asexual demuestra ser más eficiente que la sexual en términos del número de individuos que se pueden producir en un determinado periodo de tiempo, es decir, se producen más individuos en menos tiempo en la reproducción asexual. Sin embargo, la pregunta que yo colocaba era, ¿por qué crees que la evolución ha favorecido la presencia de las dos estrategias en la naturaleza, es decir, de la reproducción asexual y sexual? Si se supone que la asexual pues permite mayor número de individuos en menos tiempo, pues porque existe la sexual, ¿no? Entonces, la reproducción asexual, acuérdense que interviene un solo individuo. Y la cuestión es que el nuevo individuo que sale, en este caso vemos un ejemplo de bipartición, ¿cierto?
es genéticamente idéntico al progenitor. Estas dos celulitas son idénticas a la célula madre. La importancia de la reproducción sexual es que precisamente permite el intercambio genético, es decir, que haya variabilidad genética en las especies y esto favorece en términos evolutivos a muchas especies, ya que las especies se van adaptando también a las condiciones del ambiente. Entonces, digamos, si hay un ambiente en donde cambian muchísimo las condiciones y de generación en generación se van adaptando a estas condiciones, pues hay mayor, digamos, mayor porcentaje de que puedan sobrevivir, ¿sí? Esa, digamos, que es como una de las principales razones por las que la reproducción sexual aún se mantiene y no todos nos reproducimos de forma asexual, porque hay variabilidad genética, permite la adaptación, permite la evolución de las especies. Punto 4. ¿Crees que hay especies que se reproducen exclusivamente de forma asexual o sexual y especies que se reproducen combinando estrategias asexuales y sexuales? ¿Justificas tu respuesta? Pues la respuesta depende mucho de lo que ustedes ya hayan visto, hayan escuchado, lo que vimos en clase. Entonces, esta es una respuesta abierta. Ustedes podrían escribir, digamos, muchísimas cosas. De pronto podrían escribir, por ejemplo, basándose en casos concretos de los ya vistos. Ejemplo en el que las especies se reproducen solamente de forma sexual, el ser humano. ¿Sí? Muchos animales, mamíferos especialmente. Especies que solo se reproducen de forma asexual. Hay casos de muchas bacterias, microorganismos, y también hay especies que se reproducen combinando ambas estrategias. Acordémonos, por ejemplo, lo que hablábamos en el caso de aquellas especies que se reproducen sexualmente y también asexualmente por partenogénesis. Yo les ponía el caso de algunos lagartos, las abejas, muchas otras también se reproducen de estas maneras, combinan ambas estrategias. Listo, la actividad 3.1. Partiendo de la observación de la figura sobre el ciclo de vida del musgo, ubica cada etiqueta en la imagen según corresponda y en los renglones describe el proceso con tus propias palabras. Entonces, para esto, tener en cuenta que el musgo presenta alternancia de generaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una fase haploide, ¿cierto? N, es decir, ahí está ahí la mitad del material genético que tiene el organismo y que se caracteriza por una estructura que llamamos gametofito y una fase diploide que tiene la totalidad del material genético que tiene este organismo, en este caso esta especie que es un musgo. Y esa fase diploide es conocida como esporofito. Entonces lo vamos a ver paso por paso. Entonces ustedes tenían que ubicar unos nombres en esta imagen que está ahí. Yo se los voy a mostrar. Entonces, el primero, esporofito 2N, ¿dónde lo debíamos ubicar? Acá en esta estructura. Recordar que este es el esporofito maduro, que es diploide, y adopta una forma de cápsula en la parte de arriba de su estructura, que se conoce como esporangio. ¿Sí? Este es el esporangio. Entonces, dentro de este se produce el proceso de la meiosis. Acuérdense que es un tipo de división celular sexual, ¿sí? La meiosis se genera acá. Y a través de esa meiosis, pues se generan las esporas. Ya en la meiosis, acá lo que pasa es que estas esporas son haploides, ya tienen la mitad de la información genética del organismo. ¿Mm? Entonces, cuando estas esporas son liberadas, miren acá está el esporangio 2N, el esporangio maduro libera las esporas. Cuando ya son liberadas, se dispersan, ¿sí?
y germinan para producir un gametofito, es decir, una nueva planta. Este gametofito es haploide, tiene la mitad de la información genética, pero en su parte de arriba tiene dos órganos reproductores, un órgano femenino, que es el arquegonio, y un órgano masculino, que es el anteridio. Entonces, este anteridio es el que me va a generar la esperma o los espermatozoides. Y el arquegonio pues va a tener los óvulos en su interior. En este caso, el gameto masculino, acá se le llaman anterozoides, son los mismos espermatozoides, pero se les denomina de otra forma, llegan hasta el arquegonio femenino por medio de el agua o la humedad, ¿sí? Es decir, se mueven, son móviles, y me forman a un embrión. Y ese embrión, obviamente, como ya tiene la información, acuérdense que la mitad de la información genética la tiene el arquegonio, que es masculino, y la mitad de la información genética la tiene el anteridio, que es el masculino, perdón, el arquegonio es el femenino. Entonces, al unirse estos dos, tal y cual como pasan los seres humanos, que se une el óvulo y el espermatozoide, unen su material genético y pues me forman un embrión que tiene todo el material genético del organismo, toda la información genética. Este es el embrión. Y este embrión pues me da lugar a un nuevo esporofito. Y así continúa el ciclo. Acá lo podemos ver cómo sería en la realidad. Este es un musgo, se observan los esporofitos, estos mismos, que ustedes pueden ver acá. Y acá es la vista microscópica de un esporangio, que contiene precisamente es esta capsulita que contiene todas las esporas. En el punto 2, observa la siguiente figura que muestra el ciclo de vida de la cola de caballo, que es una planta, consulta sus etapas y explícalas a continuación. Ustedes tenían que mirar pues este dibujo y podían consultarlo o también incluso sacar un poco de la información que estaba acá y redactarla. Entonces, por ejemplo, yo acá digo, se reproduce a partir de esporas que se encuentran en sacos llamados esporangios, acá me los muestran, que están en el ápice o en la parte superior de estos tallos aéreos. Estas esporas dan lugar a una estructura llamada prótalo, que es el mismo gametofito, pero miren que acá tiene otra forma distinta a como la tenía en el musgo. Este gametofito contiene el arquegonio, que es femenino, y el anteridio, que es masculino. Luego de que el anteridio, digamos los gametos masculinos del anteridio, estos espermatozoides, fecundan a los óvulos que están dentro del arquegonio femenino, se da lugar a un equiseto adulto, ¿sí? O una planta adulta de cola de caballo. Acá podemos ver cómo son las esporas vistas en el microscopio. Si ustedes se pueden dar cuenta, la forma de estas esporas pues tienen como unas protuberancias, como unas paticas por decirlo así, que precisamente les facilitan la movilidad en el agua. Y esta es la planta de cola de caballo. Listo, el punto 3 me decía, partiendo de la observación de la información del ciclo de vida del helecho, completa la figura representando las imágenes de la tabla 2 según corresponda. Entonces, esta es la imagen y estas son las imágenes pequeñitas que ustedes debían ubicar acá en cada uno de los circulitos. Entonces, vamos a ver cómo se ubica. Entonces, primero tenemos un esporofito maduro, que es la misma planta, este es un helecho. Detrás de este esporofito maduro, acá les voy a mostrar más adelante cómo se vería de manera real. Detrás de estos frondes o hojas del helecho, tienen unas, por decirlo así, unas capsulitas o estructuras llamadas soros que tienen las esporas. Entonces acá vemos, estos son los soros que contienen dentro las esporas. Estas esporas me forman a un gametofito, ¿m? Y este gametofito tiene una parte femenina, que es el
arquegonio y una parte masculina que es el anteridio. El anteridio, de igual manera, libera su esperma que llega al arquegonio, lo fecunda y ya me forma un nuevo esporofito y vuelve el ciclo. Entonces acá lo podemos ver, presenta alternancia de generaciones, de igual forma como lo presentaba el musgo, acá lo podemos ver, este es el esporofito, estos son los soros o la parte de atrás de las frondas que tienen todas las esporas, el esporangio, ¿cierto? Soros o esporangios podríamos decirlo, liberan estas esporas que son haploides, son dispersadas por el viento, germinan en el suelo, me forman los gametofitos que tienen la estructura, el arquegonio y el anteridio. Esta, a través de la fecundación, el anteridio pues fecunda por medio de sus espermatozoides al arquegonio, el óvulo que se encuentra allí, y me forma un cigoto. Y ya acá se ve la fase en voluta que ustedes ven en muchos sitios, ven los helechos cuando están naciendo, están así enrolladitos. Y ya cuando crecen, pues me forman un esporofito maduro. Pues acá lo vemos, estos son los frondes, es decir, las hojas de los helechos, frondes en desarrollo, la fase en voluta que les mostraba antes, y estos son los soros o esas pequeñas estructuras donde se producen los esporangios, que dentro de ellos pues tienen a las esporas. Listo, ahora la actividad 4, el punto 1, me decía escribe dos diferencias entre angiospermas y gimnospermas. Ustedes podían escribir cualquiera de estas que estuvieran acá, dos de ellas. Yo acá pues les puse la mayoría para que ustedes puedan verlas. Acordémonos que las angiospermas son plantas con flores que producen semillas, estos son ejemplos de angiospermas, y que por lo general están encerradas dentro de un ovario, que de manera más común es un fruto. ¿M? Son estacionales, ¿sí? Ustedes pueden verlas, por ejemplo, bueno, acá en Colombia no tenemos estaciones, pero en otras partes del mundo, en la época de primavera es cuando podemos ver más las flores, ¿cierto? La producción de este tipo de plantas. Las flores pueden ser unisexuales o bisexuales, ahorita lo vemos un poco más. Las hojas pueden ser planas o dentadas, la mayoría de las semillas son dispersadas por animales, bueno, entre otras. Las gimnospermas, ¿cuáles son sus características? Son plantas con semilla, pero no tienen flores. ¿Listo? Sus semillas tampoco se encuentran recubiertas dentro de un ovario, son llamadas también de semilla desnuda. Digamos, sus semillas se encuentran en hojas o conos, como los vemos acá. Las hojas son perennes, es decir, no se caen con el invierno, con la llegada del invierno o el otoño, sobre todo en países, como ya les digo, que tienen épocas del año y estaciones. Entonces, estas son las hojas. Hojas son principalmente en forma de aguja y encontramos los pinos, y la mayoría de las semillas son dispersadas por el viento. Entonces acá lo vamos a ver, las angiospermas, como les decía, plantas con flor, por lo general su semilla está envuelta en un fruto, ¿sí? Entonces acá lo podemos ver, algunas características, acá en el embrión en el interior, el fruto carnoso, la semilla. Y por su parte las gimnospermas pues tienen, las semillas están dentro de estos conos, ¿cierto? Escama el cono, pero cuando están inmaduras el cono está cerradito y cuando ya maduran estas semillas el cono se abre y se dispersa por medio del viento. Y pues me forma una una nueva planta. Listo, partiendo de las imágenes y explicación sobre los órganos sexuales de las plantas con semilla, ubica en la imagen las partes que reconoces y realiza una descripción de cada estructura. En este caso, son características principalmente de las angiospermas, es decir, plantas con flor. Vamos a ver las partes de la flor. La primera, el pistilo, es precisamente el aparato reproductor femenino. Ustedes ven cómo tiene esta formita, ¿cierto? Una parte ensanchada abajo y un tubito. Está formado por el estigma es esta parte de arriba,
que recibe los granos de polen, el estilo, que es el canal que comunica el exterior con el ovario, y pues el ovario es esta parte ensanchada que alberga los óvulos. Encontramos los estambres, que forman el aparato reproductor masculino, que se conoce como androceo, y está formado por los filamentos, que son estas estructuras alargadas, y las anteras productoras de polen. Entonces las anteras están acá en la parte externa, ¿cierto? La parte final, la parte de arriba, por decirlo así, y los filamentos pues simplemente son los que me conectan las anteras con la flor. Y acá en estas anteras pues es donde se encuentra el polen. La corola son las hojas modificadas, generalmente tienen colores vivos y son llamadas pétalos. El cáliz son estas hojas modificadas, pero que son verdes, que están abajo de los pétalos y se conocen más comúnmente como sépalos. Y el pedúnculo, pues es precisamente la parte de la planta que une a la flor con el tallo. Acá la podemos ver de forma más general. Ustedes ven acá el gineceo, la parte femenina. Esta es una parte, es una flor, perdón, que es hermafrodita, es decir, tiene tanto la parte masculina como la parte femenina en la misma flor. Acá en las anteras se encuentra el polen y acá dentro de ese gineceo pues están los óvulos. ¿Listo? Ustedes pueden ver ahí toda la estructura. Pero bueno, en este punto me decía, indica qué son las plantas monoicas hermafroditas y qué ventajas evolutivas poseen. Primero que todo, monoicas, mono en un solo lugar, ¿cierto? Mono es uno. Hermafroditas, que tienen estructura femenina y masculina. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que tienen estructura femenina y masculina en la misma flor, en la misma planta. Entonces, son aquellas que poseen estructuras reproductivas masculinas y femeninas dentro de una misma flor. La mayoría de angiospermas son de este tipo. ¿Qué ventajas evolutivas poseen? Pues al tener ambas estructuras reproductivas en la misma flor, como es este el caso, se facilita la autopolinización, es decir, no necesitan que se traslade el polen de otra flor a esta flor, sino que puede ser polinizado por el polen que se encuentra en esta misma flor. Es decir, puede llegar acá, por ejemplo, una abejita, pararse acá en esta antera, luego se para en el estigma y se autofecunda, ¿sí? No tiene que viajar de una flor a otra. E incluso puede darse sin necesidad de un animal, también puede ser por el viento. Acá vemos, hay también flores que son netamente masculinas, es decir, solo tienen anteras, y flores que son netamente femeninas, es decir, solo tienen el gineceo. El punto 4. Selecciona un tipo de agente polinizador e ilustra cómo ocurre el proceso de polinización mediado por el polinizador que seleccionaste. Los tipos de polinización son muchos. Los agentes pueden ser animales e incluso puede ser el viento o el agua. Esos son como los principales. En este caso, yo escogí y la mayoría de ustedes seleccionaron animales como polinizadores. Les quería mostrar este que es muy importante, el murciélago, y que ha sido pues también muy atacado, por decirlo así, por el tema del coronavirus, ¿cierto? De que incluso en algunos lugares salió una noticia en Perú en el que cogieron a piedra a murciélagos que porque transmitían el coronavirus, pero pues no saben cuál es la importancia de estos animales y de que no todos los murciélagos pues pudieron ser transmisores del coronavirus. Esto fue en Wuhan, en una especie de murciélaga muy concreta. Entonces a los murciélagos pues hay que cuidarlos porque son unos polinizadores muy importantes. En este caso hay algo que se conoce como quiropterofilia, que es el conjunto de rasgos florales, ¿cierto? Las flores están modificadas también de acuerdo al tipo de polinizador. En este caso hay algunas flores que están adaptadas para atraer murciélagos. ¿Qué les gusta a los murciélagos? Las formas, por ejemplo, flores con forma de cepillo o de copa que les permita
digamos, pararse fácilmente, estar cómodos cuando están extrayendo el néctar, demás, flores grandes, amplias y en posición preferentemente horizontal, como son mamíferos voladores, pues para que puedan acceder fácilmente al néctar. Entonces se pueden poner como en esta posición estas flores, ¿cierto? Flores que sobresalen del follaje del tronco, flores con colores pálidos que se abren durante la noche. Acuérdense que los murciélagos son nocturnos. Flores con abundante néctar y polen y un aroma penetrante, rancio y sulfuroso. A ellos les atraen los olores fuertes, no agradables para nosotros, pero para ellos sí son agradables. Y pues polinizan muchísimas plantas, entre ellas, por ejemplo, el mango, el plátano, la guanábana, el cacao. Acá este es otro ejemplo, uno de los más comunes, que es la abeja, ¿cierto? Acá tenemos dos flores que aunque son monoicas hermafroditas, ¿cierto? Que tienen anteras, que tienen su aparato reproductor masculino y femenino en la misma planta, pues pueden ser polinizados de una planta a otra. Entonces, ¿qué hace la abejita? Se para en la flor, ¿cierto? Toma su néctar y demás, se le adhieren las esporas a todo su cuerpo y se traslada a otra planta y la poliniza. ¿Listo? Y se dice que 3 de cada 4 cultivos que producen frutos o semillas para consumo humano dependen de los polinizadores. Es decir, sin los polinizadores prácticamente que no existiría el alimento y la vida en general. El punto 5 dibuja y explica las adaptaciones que tiene el cactus para sobrevivir ante las condiciones de un clima desértico y los mecanismos que utiliza para reproducirse. Lo primero que vamos a ver son las adaptaciones. Los cactus tienen una adaptación, acuérdense que todas las plantas realizan fotosíntesis, ¿cierto? Los cactus obviamente también toman agua y demás, necesitan agua y minerales para producir azúcares, frutas. Entonces tenemos que las hojas de los cactus se transforman en espinas. Esto para evitar la desecación, ¿sí? Porque están en este clima desértico. Sus raíces ya no son profundas, sino que son poco profundas precisamente cuando hay un poco de lluvia, pues que les permitan absorber esa poca agua que hay, pero son también muy largas, ¿cierto? Para permitir también que esta planta, en este caso esta planta de cactus, pueda absorber el agua que caiga en la mayor superficie posible. La suculencia, ustedes han escuchado y han visto también las plantas suculentas. De igual manera, los cactus tienen unos tejidos esponjosos que son capaces de retener y acumular el agua. Y también estas estructuras microscópicas que están en toda la planta, ¿cierto? Que se llaman estomas. Precisamente estos estomas se abren principalmente en la noche, a diferencia de otras plantas en la que los estomas se abren de día. En los cactus se abren de noche para que puedan tomar el CO2 y también para evitar la pérdida de agua durante el día. Ahora, la reproducción, ¿cómo se da? De forma natural, pues los cactus se reproducen, digamos, al igual que otras plantas con flor. Hay un proceso de floración, se da la polinización, ¿cierto? Por medio de insectos o por medio del viento, polinizan a otra planta, se forma el embrión, se forman también incluso los frutos, en estos frutos están las semillas que dan lugar a un nuevo cactus. Y acá es un ejemplo que no sé si ustedes sabían de la pitaya es un fruto que también le dicen fruta del dragón, consumimos acá en Colombia, es relativamente común y es un fruto de un cactus. Sé que tenemos que los cactus tienen flores, tienen frutos, ¿cierto? Son angiospermas. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias y les envío de nuevo un gran abrazo virtual.